Al inicio del ciclo de conferencias La Conquista de México Tenochtitlan, momento fundante de nuestra historia 1519-1521, que realizaremos durante 5 martes próximos, iniciando el día de hoy. Tenemos como inicio, vamos a presentar a nuestro ponente, nuestro primer ponente, que es el doctor Rodrigo Martínez Barax. Voy a dar su semblanza y posteriormente daremos la semblanza de la doctora Guadalupe Jiménez y de Cándida Fernández. Rodrigo Martínez Barax es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH. Es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y profesor de la ENA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, donde funge como secretario. Sus estudios han explorado diversos aspectos de la conquista de México en las perspectivas de la larga, mediana y corta duración, centrándose en los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, lingüísticos y religiosos. Entre sus libros pueden mencionarse La vida michoacana en el siglo XVI, catálogo de documentos del siglo XVI del Archivo Histórico de la ciudad de Pátzcuaro por el INAH en 1999 con la doctora Lidia Espinosa Morales. La secuencia tlaxcalteca, Orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán por el INAH en el año 2000. La perdida relación de la Nueva España y su conquista de Juan Cano en el año 2006 y el largo descubrimiento del Opera Medicinalia de Francisco Bravo 2014. En 1991 recibió el premio de Crónica Histórica del Conaculta. En 2006 recibió una mención honorífica del Premio de Historia Colonial de América Silvio Zavala del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, así como también ha recibido los premios Clavijero del INAH y el premio Edmundo Gorman de la Teoría de la Historia e Historiografía. En 2013 recibió el premio a la mejor reseña de historia antigua que otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Por favor, doctor, iniciamos con usted y posteriormente hacemos las presentaciones. Un momento. Paso acá. Yo presento el ciclo. Sí. Bueno, vamos a tener a Cándida Fernández como primera ponente para que haga la presentación del ciclo. No, yo nada más son unas palabras de bienvenida. Hoy aquí nuestro gran ponente es don Rodrigo Martínez. A nombre del Banco Nacional de México, Citibanamex y Fomento Cultural Banamex, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre la conquista de México Tenochtitlán, Tlatelolco, 1519-1521. Desde su fundación en el año 1971, Fomento se ha preocupado por la historia de México, por su mejor conocimiento y difusión en exposiciones, libros y cursos sobre diversos temas. Asimismo, ha promovido y promueve la historia regional mexicana a través del Premio Atanasio G. Saravia y con ello contribuye a ampliar la mirada al tomar en cuenta las diversas propuestas históricas de las regiones del país que han ido construyendo un país múltiple, étnico y pluricultural. El tema del presente ciclo de conferencias ha sido objeto de polémica desde el siglo XVI, la conquista de México y sus participantes, en particular Hernán Cortés y sus compañeros. Han sido alabados, admirados, criticados y repudiados en debates interminables. El historiador Bernardo García Martínez ha escrito que la conquista de México se nos representa como uno de los mayores episodios de la historia de este país, sino también como uno de los eventos más espectaculares de la historia mundial. En la actualidad, voces han sugerido que nunca más se hable de conquista, sino de incursión, y seguirá la polémica. En estos casos, siempre recuerdo a don Edmundo Gorman, mi maestro, que nos decía que la historia era para comprender y no para encontrar culpables. Y creo que siempre lo tengo presente con buena razón. Han transcurrido 500 años de la llegada de Cortés y su grupo a tierras hoy mexicanas y Fomento Cultural Banamex quiere contribuir a una reflexión serena, objetiva y basada en investigaciones rigurosas de reconocidos historiadores y especialistas en este momento fundacional de nuestro pasado.
Agradecemos profundamente la participación de los conferencistas, todos ellos académicos destacados que han investigado estos sucesos y sus actores de manera científica y sin prejuicios de toda índole. Gracias al doctor Rodrigo Martínez Varax y también a quienes lo sucederán los próximos martes, que es la maestra Patricia Arriaga, el doctor Alfredo López Austin, el doctor Antonio Rubial y el doctor José Rubén Romero, por compartir con nosotros los resultados de años de investigación en archivos y bibliotecas nacionales y extranjeras. Recordemos aquellas palabras de Octavio Paz, poeta y Premio Nobel de Literatura. Apenas Cortés deje de ser un mito ahistórico y se convierta en lo que es realmente, un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. Y como reconociera el recién fallecido historiador don Miguel León Portilla sobre Cortés, por encima de todo su persona y cuanto hizo, forman parte insuprimible de la historia de México y de España y también universal. En ese espíritu de búsqueda objetiva de la verdad, iniciemos este ciclo abriendo la mente y el corazón para comprender lo sucedido en 1519 y 1521. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es una gran emoción para mí estar aquí en este precioso Palacio de Iturbide y estoy muy agradecido con Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex, y con la doctora Guadalupe Jiménez Codinac por haberme invitado y con todos los que hicieron posible este ciclo. Bueno, pues voy a hacer realmente lo que me pidió Guadalupe, que es tratar de darles un panorama sobre Hernán Cortés, cómo ha sido visto desde sus propios tiempos en el siglo XVI hasta el siglo XXI. ¿Qué tal se oye? ¿Sí? Más o menos, a ver. Voy a traer el otro micrófono, a ver si. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Vamos a ver si este nos funciona. Voy a retirar este y le ponemos la basecita de acá mejor. A ver qué tal se oye este. Ahora sí mejor, ¿verdad? Y bueno, la conquista, y es otra cosa que también veníamos platicando ahora Guadalupe Jiménez y yo, es realmente un momento, pues el momento, es la revolución más importante en la historia de México, es el acontecimiento más importante de la historia de México, realmente fundacional para la nación, y tuvo pues unos efectos en todos los aspectos de la vida, en los aspectos tecnológicos, biológicos, económicos, políticos, sociales, culturales. Todo comenzó a cambiar y de manera radical a partir de, para América, 1492, 1519 para México. Son cambios tremendos y que continúan hasta ahora. Entonces, ahora precisamente nos preguntamos en qué medida pues se puede hablar del héroe de Hernán Cortés, que es solamente una persona en relación a todos estos cambios tan fuertes que se están dando, porque realmente para entender este conjunto de cambios pues hay que ver cosas que rebasan infinitamente a la acción de un individuo. Para entender lo radical de estos cambios que se producen a partir de la conquista, pues debemos de adoptar, como lo propuso Miguel León Portilla, la perspectiva de los dos mundos, así como se comenzó a conmemorar no la conquista, no el descubrimiento de América, sino el encuentro de dos mundos. También para entender la conquista de México es necesario retomar esta perspectiva de los dos mundos sobre el que insistió tanto Miguel León Portilla. Vean ustedes estos dos mundos, el viejo mundo, Europa, Asia y África, o como se le llama Eurasiáfrica, o África-Eurasia, o como le quieran ustedes llamar, era una unidad. Por otro lado, América, fueron desarrollando a lo largo de las decenios, de miles de años, fueron desarrollando diferencias que van a resultar decisivas
en el momento del encuentro de 1492 y de 1519. Ahora pues no tiene caso que me meta a discutir con precisión esto, pero menciono las diferencias tecnológicas entre el viejo mundo y el nuevo mundo y las diferencias bacteriológicas que son las que van a transformar a la conquista en una gran revolución, en el cual comienza a cambiar toda la ciencia, la tecnología, la cultura, la política, todo esto que les digo. La otra gran diferencia entre los dos mundos que se va desarrollando es la diferencia bacteriológica, que transforma al descubrimiento y a la conquista en una catástrofe demográfica tremenda. Se muere como el 90% de la gente en más de un siglo. Es una catástrofe tremenda que tiene que ver con la falta aquí en América de las defensas contra las enfermedades que trajeron los españoles. Entonces, a partir de estas fechas, 1492, 1519, pues hay este cambio radical en lo tecnológico y todo lo demás, en la población, las enfermedades y también la inserción por primera vez de México, particularmente de América, al sistema mundo, a un sistema mundial que por fin comienza a existir, a un mundo por primera vez globalizado. Entonces, pues todo esto se hubiese dado Cortés o no Cortés, en realidad, que hubiese, casi hasta podemos decir, si no hubiese llegado Cortés, no hubiesen llegado los mismos conquistadores, todo hubiese sucedido más o menos igual. Incluso hasta si no se hubiese dado la conquista, se le hubiesen dado el famoso flechazo a Hernán Cortés y no pasar la conquista, igual hubiese habido una catástrofe demográfica del orden del 90%, igual hubiese habido una revolución tecnológica y en todos los aspectos de la vida, igual México y América se hubiese insertado al sistema económico mundial. Entonces, esto es lo que nos obliga a reflexionar sobre este aspecto de qué es propiamente lo que Cortés como tal cambió en la historia de México. Pero hay otras cosas que tampoco dependían mucho de Cortés. Una vez que se da la conquista, México tenía una gran peculiaridad que todos conocemos. Era un país riquísimo, era un país con una población de millones de habitantes, muy civilizada, con gente muy culta, muy organizada para trabajar y para todo. Era un país además donde había oro y plata. Entonces esto ya definió el sistema de que hay un virreinato, de que hay explotación de los indios, no exterminio de los indios, explotación de los indios para trabajar las minas. Esto no dependía de Cortés y esto sí hizo que haya realmente un paralelismo entre México y el Perú, donde también había una población indígena muy organizada, donde también había minas de oro y plata, donde también se constituyó el virreinato. Todo esto, Cortés o no Cortés, hubiese sucedido más o menos igual. Y la diferencia entre México y el Perú, ambos virreinatos, México y el Perú, están divididos entre tierras altas y tierras bajas, tierras templadas, frías, tierras calientes, donde la despoblación fue mucho peor. De tal modo que la capital indígena estuvo en las tierras altas, el Cusco. La capital mexicana, la capital española estuvo en Lima. Mientras que en México la diferencia entre tierras altas y tierras bajas no fue tan grande y la capital indígena y la capital española estuvieron en la Ciudad de México, aquí en el altiplano, donde el proceso de mestizaje fue tanto más fuerte. De tal modo que todo esto no depende de Cortés. Y sin embargo, recuerdo ahora que un autor que odiaba tanto a Cortés como Bartolomé de las Casas, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita en 1542 y publicada en 1552, hablando de todas las atrocidades que se habían dado en las islas y en el continente americano, decía sí, pero en México la cosa no estuvo tan peor. ¿Por qué? ¿Por qué no estuvo tan peor? ¿Qué fue el cambio que distinguió propiamente a México? Entonces, vale la pena retomar este reto que me pone Guadalupe Jiménez de ver el hombre de Cortés, y en este caso no tanto
desde la perspectiva de lo que hizo, de la narración de su vida o de su participación en la conquista. Se puede hacer en otra ocasión, sino tal como me lo pide, estas imágenes de Hernán Cortés que se van dando a lo largo del tiempo. Y es interesante porque la primera imagen que tenemos de Cortés ya define plenamente su carácter y mucho de lo que va a ser decisivo para darle este toque especial a la historia de México, a la conquista de México, al periodo novohispano, marcado por un mucho mayor acercamiento entre los indios y los españoles, un mestizaje mucho tan grande que es lo que define en buena medida nuestro país. Vean ustedes el mero primer momento. Hay una parte de la historia de la conquista que a veces no se considera bien. Cortés y sus hombres llegan a Veracruz en abril, 21 de abril de 1519, y se van a quedar en territorio veracruzano hasta agosto de 1519, o sea, 4 meses que estuvieron ahí, meses que van a ser decisivos para planear la conquista, para entender cómo le van a hacer, pero también para ver la manera de autonomizarse, separarse, ya lo saben usted, Cortés y sus hombres, de Diego Velázquez, el teniente de gobernador en Cuba, que lo había mandado y que además estaba a punto de obtener el oficio, el cargo de adelantado de Yucatán y de las tierras que se descubrieran. En el momento en que Diego Velázquez obtuviera este cargo, todo estaba perdido para Cortés. Todo lo que conquistar en México le tocaba a Diego Velázquez. Y este va a ser este momento tan interesante que ha sido estudiado por los historiadores. No tenemos tantas fuentes para hacerlo, pero es este momento en el que contra el interés de muchos de los hombres de Velázquez que venían en la armada de Cortés, como que prepara la cosa para que sean sus hombres, los hombres de su compañía, los que decidan fundar una villa, la Villa Rica de la Veracruz, probablemente, no hay documentos, probablemente en mayo de 1519, lo cual implicaba constituir la villa de manera formal, constituir el cabildo de la villa con sus alcaldes y regidores, que ya implicaran el inicio de la separación de Cortés y de sus hombres con Diego Velázquez. La fundación de esta villa, ya lo saben, aparentemente Cortés deja la impresión de que fue iniciativa de los hombres y no de él, y Cortés renuncia ante este cabildo a los cargos de capitán y de justicia mayor que le había dado Diego Velázquez, solo para aceptar unos días después estos mismos cargos de justicia mayor y de capitán general de la Armada que ahora le daba el cabildo. Comenzaron ahí los cambios, las exploraciones, el paso de Chalchihuecan, donde ahora está el puerto de Veracruz, a Quiahuistlan, más al norte, donde se traslada la villa. Están ya a través de la amistad que tiene Cortés, el amor que tiene Cortés con doña Marina, está entendiendo la manera en que puede ser conquistado México, entendiendo todo este odio que muchos de los señoríos de Mesoamérica le tenían a los mexicas y que podría aprovechar. Está pensando en todo esto y ya desde Quiahuistlan llega una embarcación a comienzos de junio ya de 1519, llega una embarcación de Cuba al mando de Francisco de Saucedo. En realidad este hombre formaba parte de la armada de Cortés, pero no pudo salir con las demás naves, y llega a Quiahuistlan con noticias de que a Diego Velázquez ya le van a dar el cargo de adelantado. Es el momento en que Cortés y sus hombres deciden mandar una embarcación con el mejor piloto, Antón de Alaminos, y con los procuradores Montejo y Portocarrero, y con gran cantidad de regalos de oro y plata, el servicio real, y con cartas, estas cartas tan convincentes que se van a poner a redactar como locos Cortés y sus hombres a partir de la llegada de Saucedo a comienzos de junio, hasta finales de julio, cuando finalmente se va la embarcación de Antón de Alaminos y los procuradores. Este momento va a ser muy interesante por el conjunto de documentos que se escriben, no para que los leamos nosotros los historiadores, sino para convencer a
a los reyes que en ese momento había, o sea, a la reina doña Juana y su hijo Carlos, don Carlos. Y son estos documentos escritos en estos primeros años los que nos van a dar la imagen primigenia de Cortés. Aquí ya se ve a Cortés, sí, como el genio que junto con otros amigos muy cerca de él se ponen a redactar todas estas cartas y que muestran esta afinidad tan grande de Cortés y su pueblo, tomando la palabra pueblo en el sentido etimológico del momento, o sea, el pueblo que decide la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Y a partir de este momento, pues el documento más famoso que todos conocemos, claro, es del 10 de julio de 1519, la Carta del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, dedicada a sus majestades, doña Juana y don Carlos. Es la que siempre sustituye en todas las ediciones la primera carta de relación de Hernán Cortés, que no existe o no se ha encontrado. Pero apareció también otro documento más temprano todavía, del 20 de junio de 1519, una carta del pueblo con 400 firmas, incluyendo la de Bernal Díaz del Castillo, dirigido al Cabildo de la Villa Rica de Veracruz. Y hay aquí un primer retrato de Cortés, como el Cortés al que apoyan para que le den los cargos, le ratifique sus majestades, los cargos de Justicia Mayor y Capitán General, por ser el más capaz para conquistar esta tierra. Esto no parece tener mayor interés, pero en sí nos permite fechar otro documento de estos primeros años, que es un documento que apareció tardíamente, lo encontró el historiador Robert Chamberlain, experto en la conquista de Yucatán, y que aquí sí es la serie de instrucciones meticulosas que da el Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz a los procuradores para todo lo que debían de hacer en la corte, todo lo que debían de tratar y lo que debían de conocer. Y esto, para mí, este primer documento escrito entre junio y julio de 1519, meses antes de llegar a la Ciudad de México y 2 años antes de la conquista, ya define en buena medida cómo Cortés y sus hombres ya tenían claro qué es lo que querían hacer en la Nueva España. Claro, este documento pues habla muy bien de Cortés, les digo, tiene el mejor retrato de Cortés temprano. Cortés como el hombre valeroso, fiel a Dios nuestro Señor y a los reyes de España, experto en el trato con la gente, en tener cargos oficiales y en la conquista de Cuba, la muy cruenta y vil, me atrevería a decir, conquista española de Cuba, que comienza en 1511, dirigida por Diego Velázquez con el apoyo de Hernán Cortés y, por cierto, del propio Bartolomé de las Casas, la conquista de Cuba. Entonces, este retrato ya primero de Cortés, que contrasta, claro, con todos los vituperios, las críticas que se le hacen a Diego Velázquez para que no se le dé a él el cargo de adelantado ni de gobernador, pero como les digo, también hay varias peticiones para los conquistadores y pobladores viejos de esta tierra, que todavía ni siquiera se llamaba Nueva España ni México. El nombre que tenía esta nueva tierra era San Juan de Ulúa, no Ulúa, como muchas veces se dice, porque así lo traen los documentos del siglo XIX, sino Ulúa, como dice Bartolomé de las Casas, que hay que pronunciarlo. Claro, pues viene de Coloacan. Los mexicas, ustedes saben, se aliaron con el señorío de Coloacan por ser de linaje tolteca. Los mexicas se sentían coluaques y eran coluas, por lo tanto, San Juan de Ulúa. Ese sería esta cosa. Y hay varios puntos que a mí me parecen fundamentales. Primero, tener claro que ya desde entonces que la conquista se tenía que realizar de manera pacífica, aunque claro, es algo que no se realizó, no se pudo, sobre todo por la llegada de Pánfilo de Narváez, mandado por Velázquez. Este va a ser un primer punto, pero hay un párrafo dramático sobre lo que Cortés y sus hombres perciben de cómo puede ser la conquista de México, porque ya les hablé a ustedes de la despoblación, de la
indígena debido a las epidemias. Esta despoblación fue mucho más grave en las islas que en el continente, por ser tierras bajas, calurosas, húmedas, aisladas. La despoblación y la explotación de los indios por los españoles, que describe bien Bartolomé de las Casas de manera exagerada, pero no incorrecta, Bartolomé de las Casas. Este párrafo dicen, esta destrucción casi total de la población de Santo Domingo y de Cuba y también de Jamaica y de Puerto Rico es terrible y no la debemos de repetir en México. Esto es lo que don Silvio Zavala llamó la experiencia antillana, la experiencia de ver la manera de no repetir. Ya tenían la experiencia también de un intento que hicieron los frailes dominicos y Bartolomé de las Casas en 1516, un proyecto de reformación de las Indias, de salvar a los indios de la despoblación formando pueblos. Esto fracasó, pero sí lo iba a llevar a una noción particularmente decisiva para la historia de México, porque dicen, lo que fue terrible para los indios de Santo Domingo y Cuba es que un cacique y pueblo, así le dice, se divida entre varios encomenderos. Entonces las familias quedan separadas, las del primo y el sobrino, y esto realmente fue terrible, muy, muy grave, porque cada encomendero se queda con su cacho de pueblo, los pueblos quedan deshechos. Cortés y sus hombres dicen que quieren que las encomiendas se entreguen a un solo encomendero, se repartan a un solo encomendero, de tal manera que lo que él llama caciques y pueblos queden unificados, queden unos. Caciques y pueblos, pues él todavía estaba en Veracruz, todavía no llegaba a México. Es lo que ya después los historiadores vamos a llamar pueblos de indios, señoríos, los famosos altépetl, que se mantienen unidos con su cacique y pueblo, con sus propias autoridades indígenas. Cacique y pueblo, ¿cómo se dice en náhuatl? Pues se dice tlactuani, iguan altépetl, que ya lo conciben ellos como una manera para salvar a los indios de la Nueva España y que no pase con ellos la misma destrucción terrible que se dio en las Antillas. Ya lo tienen presente Cortés y los suyos desde antes de llegar a la Ciudad de México, 2 años antes realmente de la conquista. Y claro, eso es lo que va a hacer posible la explotación de las minas riquísimas de oro y plata que ellos saben ya que existe en la Nueva España. Por cierto, también es muy interesante que con la propia fundación de la Villa Rica de la Veracruz en mayo de 1519 quedó fundada un hospital dedicado a Nuestra Señora y una cofradía junto con el hospital dedicado a Nuestra Señora, lo cual nos da luces sobre la fundación aquí cerca del Hospital de Nuestra Señora, del Hospital de la Inmaculada Concepción, hoy llamado Hospital de Jesús, también fundado por Cortés y sus hombres, no poco después de la conquista, sino de manera automática, creería yo, al fundar la propia Ciudad de México. Este es un momento, pues muy, yo pienso, decisivo, que muestra de qué manera iba a lograr Cortés esta conquista diferente de México y nos explica por qué Bartolomé de las Casas dijo que en México la cosa no estuvo tan mal, y es lo que explica que sí, en México de todas maneras la catástrofe demográfica fue terrible, del orden del 90%, pero a mediados del siglo XVII, calculan Cook y Bora, de la escuela de Berkeley, quedaban más o menos de los 25, calculan ellos, y millones de indios que había antes de la conquista, queda 1 millón. 1 millón, ese es el cálculo de ellos. Lo importante es que 1 millón no es poca gente, es realmente la base sobre la cual se pudo dar el mestizaje entre españoles, africanos e indígenas, porque además 1 millón de indios siempre fueron más, a lo largo de todo el periodo novohispano, siempre fueron más numerosos que los españoles, criollos o peninsulares y negros y mestizos, todos los demás juntos. Siempre va a haber más indios que españoles en todo el periodo colonial, y por eso es esta población la que más nos interesa, y esta, digamos, supervivencia y este mestizaje, pues es lo que yo creo que tiene mucho que ver realmente con la personalidad de Hernán Cortés. Varios otros documentos habrá que leer con más cuidado para seguirnos adelantando, ya comenzando a avanzar en el tiempo en las imágenes de Hernán Cortés.
pues varios otros, pues vamos a tener que leer con cuidado la imagen que da Cortés de sí mismo en las cartas de relación, en la segunda, tercera, cuarta, quinta carta de relación, que tienen tanta importancia, también no dedicadas a nosotros los historiadores, sino al trato y al convencimiento ya del rey de España, Carlos I, y Carlos V de Alemania. Esa es una fuente interesante. Por cierto, no hay una buena edición todavía de las cartas de relación. Hay ediciones útiles, pero ninguna que realmente nos funcione de manera crítica. Es una pena. Imagínense un personaje tan importante para la historia de México. Otro documento de enorme importancia es el juicio de residencia de Cortés. Como ustedes saben, a todos los funcionarios españoles, al cabo de una parte de su desempeño como funcionarios, se les hacía un juicio de residencia, así llamado porque se tenía el funcionario que permanecer en su casa, en su residencia, mientras lo juzgaba un juez ante testigos y todo eso. El juicio de residencia de Cortés comienza en 1526, sigue hasta su muerte en 1547, nunca acabó. Son miles y miles de fojas, son interrogatorios interesantísimos, y las respuestas a estos interrogatorios de una gran cantidad de testigos que deponen, y también de este documento de primerísima importancia para Cortés y para la historia temprana de México, pues no hay más que ediciones sumamente parciales. Una que publicó el Archivo General de la Nación a comienzos del siglo XIX, y una antología también que hizo mi padre José Luis Martínez en sus documentos cortesianos. Y imagínense ustedes la imagen profunda que da de lo que es Cortés. Por ejemplo, entre la posibilidad de Cortés haya asesinado o no asesinado a su esposa, Josefina, la Catalina Gracia Suárez Marcaida, pues todos, claro, la gente decimos, sí, la mató, pero quién sabe, viendo con cuidado el juicio de residencia, vemos que la cosa es bastante complicada, y varios otros episodios de interés de la conquista que ojalá podamos ver editado más o menos pronto. Posteriormente, pues toda la historiografía de la conquista, en buena medida, Andrés de Tapia, Oviedo, López de Gómara, hasta Bernal Díaz del Castillo, que tanto insiste en la labor de los hombres de Cortés y de los hombres de a pie, toda esta historiografía es favorable a Cortés y sigue básicamente el esquema de Cortés. Bueno, lo que se dio cuenta mi padre, el esquema de los episodios clásicos de la conquista, ese ya está en el juicio de residencia, en el testimonio de oficio que se hizo, de descargo, perdón, que se hizo en la conquista, y que retoma López de Gómara ese esquema, y otros autores, Cervantes de Salazar, Bernal Díaz del Castillo, y hasta el propio libro 12 del Códice Florentino en español y en náhuatl, ya van siguiendo este esquema de acontecimientos. Pero aquí se va a ir dando, pues, bueno, esta historiografía va a ser la que va a seguir, pero hoy en día que ya tenemos a nuestra disposición otra obra muy importante sobre el periodo, que es la historia de las Indias de Bartolomé de las Casas, no se publicó en el siglo XVI, XVII, XVIII, sino hasta el siglo XIX, pero a partir de entonces una obra, digamos, semejante en ambiciones, como es la Historia General y Natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, pues es valiosísima igualmente, pero ya va a quedar el contraste entre Gonzalo Fernández de Oviedo, el que justifica la conquista, el que justifica a Hernán Cortés, el que hoy en día es casi imposible conseguir su obra, no está en librerías ni nada, contrastado con Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios, el crítico implacable de los españoles y de la explotación que sometieron a los indios. O sea, ya se está constituyendo una idea de el bueno y el mal historiador Oviedo, que es prodigioso, es buenísimo, pero hoy en día ya nadie lo puede leer en función de cómo leemos nosotros lo que debieron haber dicho sobre Cortés y sobre Cortés, tanto el hispanista Oviedo como el indigenista Las Casas, pero sin olvidar que el propio Las Casas dice: en México la cosa no estuvo tan peor.
les digo, todos los historiadores de la conquista pues, son básicamente cortesianos, pueden criticar detalles, pero básicamente todos comparten más o menos el mismo esquema en el cual pues Cortés es este gran héroe, valiosísimo y providencial. Y no se diga la historiografía franciscana, que también va a ser muy, muy, muy pro-cortesiana, como ven a Cortés como un nuevo Moisés. Pero una sola de historia de la conquista contrasta con todas estas, que es la que escribió nada menos que Juan Cano. No sé si se acuerdan de Juan Cano. Todo el mundo lo conoce porque se casó con la hija de Moctezuma, con doña Isabel de Moctezuma, y entonces por esa razón él pues levantó una gran cantidad de documentos judiciales pues para que le toque a él, esposo de la hija de Moctezuma, pues algo del reino de Moctezuma y algo de las tierras y de los bienes de Moctezuma. Entonces esto le da un carácter sesgado a todas las diferentes documentos judiciales o documentos que nos llegaron, pero particularmente a su historia de la conquista de México que escribió Juan Cano. Ahora bien, esta historia está desaparecida, pero yo pues me puse a reconstruirla a través de lo que Alonso de Zorita dice sobre lo que escribió Juan Cano y lo que otros historiadores también aportan. O sea, por adición y por eliminación es posible reconstruir esta obra de Juan Cano, que odiaba a Cortés. Claro que odiaba a Cortés, primero porque él no llegó con Cortés a Veracruz, él llegó en mayo de 1520 con Pánfilo de Narváez y fue derrotado por Cortés en Zempoala y fueron humillados. Él le tenía coraje a Cortés, pero después también se casó con doña Isabel Moctezuma, la hija de Moctezuma, pero con la cual Cortés ya tenía una hija, doña Leonor Cortés y Moctezuma, esta primera mestiza. Y entonces esta imagen de Juan Cano pues es totalmente adversa a Cortés en la conquista, siempre va a ser el malo, el traidor, y por cierto también siempre va a hablar mal de Cuauhtémoc, por supuesto, porque él también estuvo casado con doña Isabel Moctezuma, su esposa, y en cambio siempre va a hablar muy muy bien de Moctezuma, el papá, su suegro, el papá de su esposa. Entonces hay ya estas visiones diferentes que se van dando alrededor de la conquista, pero bueno, esto no se conoció, de tal manera que el punto de vista positivo va a ser el que va a prevalecer, pero con sus asegúnes. Por ejemplo, las cartas de relación de Cortés, que van a ser tan importantes y que van a tener muchas ediciones y traducciones, en determinado momento van a ser prohibidas por el rey, de tal manera que las cartas de relación no se van a conocer. Algo de las cartas de relación van a quedar incorporadas a la historia de Gonzalo Fernández de Oviedo, la historia general y natural de las Indias, publicada muy temprano, en 1535. Pero también la historia de Oviedo pues iba a tener otra edición, no sé si otra más, pero nada más, o sea, no se conocía. El propio López de Gómara, que fue el capellán de Cortés, según dicen, y que hizo una historia tan apegada a las cartas de relación de Cortés y a lo que el propio Cortés le platicaba, probablemente en la Academia de Cortés en Valladolid, cuando estaba ya en España en los años 40, antes de fallecer en 1547, pues representan más o menos el mismo punto de vista de Hernán Cortés, lo mismo el libro 12 de Fray Bernardino de Sahagún. Pero de tal modo que las cartas de relación de Cortés ya no se consiguen, ya no hay ediciones de Gonzalo Fernández de Oviedo, ya no hay ediciones de Gómara. ¿Cómo puede la gente saber qué fue la historia de la conquista? De modo que lo que a nosotros nos debe de interesar en los años siguientes son las obras que realmente pasan a la imprenta. Y una particularmente importante
es la de el cronista Herrera, las décadas de Herrera, enorme. Es una historia de América, desde el descubrimiento de América hasta bien avanzado el siglo XVI, que van procediendo por décadas y año tras año. Y es interesante porque incorpora mucho el material de Cortés, mucho del material de Bernal Díaz del Castillo, muchos materiales muy interesantes de Cervantes de Salazar, que es el cronista. Registra varios episodios de el Tepeyac en la conquista de México. Esto por eso va a ser importante el cronista Herrera, pero dudo que mucha gente lo tuviera. Sí llegó mucho más a la Nueva España otro libro también impreso, que va a ser muy importante, La monarquía indiana, de Fray Juan de Torquemada. Esta se publica en 1615. Herrera es de 1601, 1615. Torquemada es de 1615, él también narra la historia de la conquista, él también narra la historia de la conquista espiritual, y imagínense los habitantes de la Nueva España, los criollos, leyendo con fruición estos textos, porque son los únicos conseguibles que se disponían para conocer sobre Cortés, para conocer sobre la conquista. Ya más adelante, hacia la década de 1680, está la historia de la conquista de México de Solís y otras obras por ahí. Pero es notable, pues, por un lado, la escasez de datos frescos sobre la conquista, y sin embargo, como lo expresó muy bien Enrique Krause en el discurso que sobre el mismo tema que del que yo estoy tratando ahora dio él en la Real Academia Española de la Historia. Dice, el más cortesiano de los siglos va a ser el siglo XVII. Pinturas, enconchados, toda clase de obras de arte se van a estar refiriendo a Cortés, y sin embargo no va a haber propiamente una gran obra literaria que esté a la altura de Hernán Cortés a lo largo de todo el siglo XVII. Las cosas comienzan a cambiar ya un poco en el siglo XVIII con los avances del criollismo, y con el criollismo, con sus ambiciones de autonomía política, autonomía económica y autonomía cultural, ya van a implicar una relación diferente en relación a Hernán Cortés, quitarle importancia a Cortés, darle importancia a los indios del pasado, como ustedes saben, despreciando debidamente a los indios del presente. Un autor destaca en este panorama, porque claro, tenemos las grandes historias, particularmente la de Clavijero, que pues sí representa este punto de vista, digamos, criollista, pero al mismo tiempo, en 1770, el arzobispo de México, Lorenzana, escribe un gran libro y se atreve a titularlo Historia de Nueva España, escrita por su conquistador Hernán Cortés. O sea, es una edición de las cartas de relación de Cortés. Es la primera edición mexicana, ya hasta 1770, de las cartas de relación de Hernán Cortés. Hasta entonces estas no se conocen. Y esto que Cortés escribe en sus cartas, considera el arzobispo Lorenzana, ya es en sí misma una historia de la Nueva España. O sea, esto de considerar a Cortés y a la conquista como el acto fundacional del nuevo orden que se establece a partir de entonces. Es todo un reto esta posición hispanista radical, regalista del arzobispo Lorenzana, que contrasta con la posición de los criollos en los tiempos anteriores. Les recomiendo que vean, ahora hay una edición facsimilar que hizo Carso de esta historia de Lorenzana, y tiene realmente esta fuerza muy muy grande. Además, Lorenzana era tremendo, al menos en esos años, se oponía mucho a las lenguas de los indígenas, hizo intentos, por fortuna infructuosos, para que los indios abandonen sus lenguas que no sirven para nada, etcétera, según él, para adoptar todos ellos el español.
La cosa, pues, en estos mismos sentidos, entre la fracción, digamos, criollista, indigenista y la facción hispanista de Lorenzana, en estos mismos términos las cosas van a seguir, pero se van a radicalizar de manera muy fuerte a partir de la independencia, a partir de 1821. Claro, si la independencia rompe con el régimen español, con el periodo novohispano de la historia de México, pues hay que denostar el periodo español y al contrario, rescatar al periodo prehispánico, como si el México que se funda en 1821 sería una refundación de un México previamente existente y además que es un México identificado muy altamente, como ustedes lo saben, con los mexicas. Dejen ustedes los purépechas, los zapotecos, los mixtecos, todos los demás no existen. Lo que realmente existe como el México prehispánico es el de los mexicas. El periodo colonial es un periodo de ilegitimidad, como lo denunció muy claramente Octavio Paz, y en 1821 ya estaría naciendo un nuevo México que retomaría el México prehispánico de los mexicas, pero que al mismo tiempo comenzó a maltratar muy severamente a los indios vivos, porque a partir de la independencia los indios por decreto dejan de ser indios, se van a volver ciudadanos mexicanos y por lo tanto a partir del siglo XIX y más todavía a partir de la reforma, pues los indios no solamente pierden el ser indios, o sea, su acceso al sistema judicial español que tanto los favorecía, y pierden también el control corporativo con sus gobernadores, alcaldes y regidores en sus cabildos de sus tierras. Todo esto lo van a perder en el siglo XIX. Entonces, esta cosa peculiar de esta historiografía que triunfa tras la independencia, esta historiografía liberal, que está representada en buena medida en Carlos María de Bustamante, en la cual se rescata el México prehispánico, pero se golpea a los indios verdaderos que ya no queremos que existan, que ya no sean indios, que se vuelvan gentes comunes y corrientes y pueda comenzarse México a desarrollar de acuerdo al modelo estadounidense, al modelo de los granjeros estadounidenses, capitalistas, toda la cosa. Entonces hay esta historiografía contra la cual pues se va a desarrollar otra historiografía muy diferente que va a encabezar el gran historiador, político y empresario Lucas Alamán, que a partir de sus obras de los años 40, él va a decir, oigan, México no era México en el periodo prehispánico, no éramos un país, era una gran cantidad de señoríos, los mexicas, el imperio mexica no es el antecedente de México, el imperio mexica explotaba a los indios, abusaba de ellos y además por algo es que todos los indios se aliaron contra los españoles para combatir a los mexicas. Entonces, dice Lucas Alamán, México tampoco nace a partir de 1821, México nace con la independencia, el periodo más importante para la historia de México, con la conquista, el periodo más importante de la historia de México es la conquista y el periodo novohispano. Y esta es la gran lección que va a aprender de Alamán, su mejor alumno, que va a ser el empresario e historiador Joaquín García y Casbalceta. La conquista es el momento más importante de la historia de México, lo que debemos de estudiar es el periodo novohispano para entendernos a nosotros mismos como nación, cómo nos volvimos esta mezcla de indios, españoles y negros, cómo nos volvimos católicos, cómo nos volvimos más o menos como somos. Eso va a ser lo importante de esta aportación. Un momento muy importante también para el conocimiento de la conquista y del propio Hernán Cortés va a ser
el libro de William Prescott, History of the Conquest of Mexico, Historia de la Conquista de México, publicado en 1843. Es la primera versión ya de la conquista escrita por un historiador plenamente profesional, que usa sistemáticamente todas las fuentes conseguibles y consigue muchas más. Él estaba ciego, Prescott, o casi ciego, pero mandaba a sus gentes a conseguir documentos en España, y es un libro documentadísimo y muy inteligente, el de Prescott, History of the Conquest of Mexico. Y para que vean ustedes, y entonces aquí ya da esta imagen, además ya no es el clásico antihispanismo inglés o norteamericano, sino que aquí ya Prescott da una imagen objetiva de Hernán Cortés, y bastante objetiva, digamos, de lo que fue la conquista. Objetiva, tal vez podamos encontrar partes con las que no estemos de acuerdo, pero lo importante aquí es el aporte historiográfico documental. Sí, toda esta historia, de estas diferentes historias de la conquista, pues van cambiando según los bandos políticos y todo, pero lo importante para nosotros es el aporte a tener más documentos, más fuentes incorporadas al análisis, y esto es lo que va a hacer de manera muy notable Prescott en su Historia de la Conquista de México. Y vean ustedes, este libro es de 1843, y en 1844 ya se habían hecho dos traducciones al español en México. Una impulsada por el conservador Lucas Alamán, otra impulsada por el liberal moderado José Fernando Ramírez. Dos traducciones diferentes con notas debatiendo con Prescott, una de Alamán y en la otra edición de José Fernando Ramírez, y con datos adicionales del curador del Museo Nacional, Isidro Rafael Gondra, para que vean ustedes el interés muy muy grande que se sentía en la capital de la Nueva España, de México, en los años de 1843-44, este enorme interés que había por el mundo, por la conquista, a través de las dos traducciones que se hacen del libro de Prescott, de tal manera que en su trabajo a Lucas Alamán ya no le interesa mayormente volver a hacer una historia de la conquista de México, pues ya la hizo Prescott, ya están las dos traducciones, pero él en sus disertaciones para la historia de México va a hacer ya adelantarse en lo posible a la historia del periodo novohispano, que él considera el periodo más importante de la historia de México, y que estudia más o menos en lo que alcanzaban las fuentes. Después de Lucas Alamán va a continuar su trabajo, como les digo, Joaquín García Balseta. Pero en ese momento él ya se da cuenta, él no puede hacer un libro sobre la conquista que aporte más fuentes que Prescott. No puede hacer un libro sobre el periodo colonial que aporte más fuentes que su mentor, Lucas Alamán. Entonces, como empresario azucarero que era, todo su dinero lo invirtió en conseguir fuentes, en conseguir documentos, en pedirle a Prescott que le mande copias de los documentos inéditos que había usado en su Historia de la Conquista de México, comprar documentos originales que llegaban de España y hacer una historia lo más detallada posible de este periodo colonial, y con sus amados frailes franciscanos, que mucho más que los generales del siglo XIX que tanto habían destruido, eran los que realmente los franciscanos, sentía Joaquín García Balseta, eran los que habían fundado México. Por eso, pues sus ediciones de tantas fuentes franciscanas, su primera edición de la Historia de los Indios de Motolinía, ya después consigue la Historia Eclesiástica Indiana de Fray Jerónimo de Mendieta, cantidad de cartas de franciscanos, pero pues ya ven, de todas maneras, como niños, México sigue con este esquema de los buenos y los malos. Los liberales son los buenos, los conservadores son los malos son Lucas Alamán, y pues que incluso deseó una intervención extranjera, y García Balseta, que colaboró con Maximiliano, pecado máximo según los liberales, cuando pues él lo hacía realmente por verdadero patriotismo, porque estaba viendo un país tan dividido
en sí mismo, entre todas las facciones que no pudo resistir, como ahora me lo recordaba Guadalupe Jiménez Codinac, la pérdida del territorio por la guerra injusta con Estados Unidos. Entonces queda así dividida la historiografía. Bueno, sí, va a haber un momento de cierta conciliación. Vean ustedes el momento porfiriano y vean ustedes la gran México a través de los siglos, con su tomo prehispánico, con su tomo novohispano, con su tomo sobre la independencia y el tomo sobre después. Es magnífico. Mucha gente lo considera anticuado, viejo y no sé qué. Reléanlo. Es muy, muy bueno. Pues, después de habiendo leído eso, podemos seguir con muchas otras lecturas. Pero eso, yo no creo que un libro más nuevo pueda sustituir a un libro más viejo porque tiene más fuentes. Aquí es la capacidad del historiador para resumir en pocas páginas, resumir en tal número de páginas en la mayor cantidad de cosas, y sí bien que lo hace México a través de los siglos, que da una visión equilibrada del México prehispánico, del México novohispano. Hay un pequeño momento, digamos, en que se comienza a equilibrar la cosa, pero eso, como ustedes saben, se rompe con la Revolución Mexicana y nuevamente la visión liberal de la conquista vuelve a prevalecer. Ya saben, la historia de los indios buenos, españoles malos y crueles, esta historia ya de nuestro trauma mexicano, de que todos somos inditos, pobrecitos y débiles, enfrentados a los malos, crueles y despiadados españoles, pero superiores a nosotros, y que por eso tenemos ya ese complejo de inferioridad que vio Samuel Ramos. Pero prevalece igual esta historia. Ya conocen ustedes los murales de Diego Rivera, esta historiografía indigenista que va a prevalecer mucho. Acuérdense, la antropóloga de Lina, Eulalia Guzmán, que encuentra los huesos que cuando se abren los huesos de Cortés aquí en el Hospital de Jesús, descubre que era horrible y sifilítico, pero al mismo tiempo encuentran unos huesos en el pueblo de Ixcatiopan, Guerrero, y dicen que son los huesos de Cuauhtémoc, y que los que no crean eso son malos mexicanos. Y ya ven esta cosa indigenista que va a ser muy fuerte y que va a contrarrestar con otra corriente totalmente soterrada y muy criticada, pues la corriente hispanista, particularmente la historia de México de Vasconcelos, que es tremendo en su hispanismo y claro, anti-indigenismo. Entonces la cosa, durante varios décadas del siglo XX, toda la época priista, digámoslo así, queda dividido entre esta historiografía del liberal y los malos y despreciables conservadores. La cosa va a comenzar a cambiar. Yo creo que alguien muy importante que va a cambiar mucho aquí las cosas va a ser Miguel León Portilla, con este libro tan importante de él que se llama Visión de los Vencidos. Él ya para entonces estaba trabajando mucho con su gran maestro, el padre Ángel María Garibay Cá, que es el gran rescatador de la cultura y de la lengua y de los textos escritos en náhuatl, que va a aprender Miguel León Portilla. Entre tantas obras muy importantes que hizo en los años 40, 50, el padre Garibay, una de ellas va a ser una edición de la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas. No se ocupó él, por lo pronto, de los documentos del texto náhuatl del Códice Florentino, de la historia general, y su edición no es muy buena, pero en el cuarto tomo de la edición de Porrúa, ahí la pueden ustedes conseguir, y ahora está en sepan cuántos, comenzó a traducir algunos textos no del texto español de la historia de Sahagún, sino del texto en náhuatl. Y allí puso una traducción del libro 12 sobre la conquista, una traducción del texto náhuatl al texto español. Lo puso Ángel María Garibay. Y también puso otro texto en náhuatl muy importante, los Anales de Tlatelolco sobre la conquista de México. Por cierto, los testimonios recogidos por Sahagún en el libro 12 también son tlatelolques. Este libro va a ser muy importante. O sea, quiero decir, estos documentos los tradujo Garibay, pero al integrarlos en esta edición genial, que es la de la Visión de los Vencidos, en la biblioteca del estudiante universitario de la UNAM, va a ser el momento en que, pues,
Este libro va a llegar a muchísimas manos, se va a volver un libro que todos vamos a leer desde la preparatoria en adelante. No hay mexicano que no lo haya leído. La visión que da de la conquista es clarísima, es conmovedor leer los documentos traducidos por Garibay del náhuatl al español. Va a ser un documento que se va a leer y va a comenzar a cambiar, o sea, a ampliar el conjunto de las fuentes que se pueden usar para estudiar y entender la conquista. No solo a los conquistadores, no solo los documentos que les estuve mencionando hasta ahora, sino también los documentos en lenguas indígenas, los documentos que existen, el libro 12, los anales de Tlatelolco sobre la conquista misma, y la gran cantidad de documentos en lengua náhuatl y en muchas otras lenguas que había en la Nueva España, que se van a comenzar a estudiar por Garibay, por León Portilla y una playa de historiadores y filólogos nahuatlatos de México y del extranjero. En el extranjero pues merecen sobre todo muchísimo crédito Charles Dibble y Arthur Anderson, que tradujeron el Códice Florentino del náhuatl al español. No olvidemos, todavía no lo hemos traducido los mexicanos al español. Es una vergüenza. Quien quiera leer el Códice Florentino o sabe demasiado bien náhuatl o tiene que recurrir a la edición de Dibble y Anderson del Florentine Codex. Entonces, este ya va a ser un momento en que se amplía muchísimo la historiografía de la conquista. Puede uno decir, León Portilla era un indigenista, pues ciertamente lo fue, pero tenía muchísimo respeto igual al mundo español, al mundo europeo, al mundo judío, al mundo cristiano. Esa es precisamente la perspectiva que va a estar desarrollando Miguel León Portilla, la perspectiva del encuentro de dos mundos, que el encuentro de dos mundos sí implica en primer lugar una idea, digamos, meramente verbal y de conocimiento, cómo los españoles van entendiendo el nuevo mundo, lo que estudió Gorman en la invención de América, y cómo los indios entienden a los españoles, pero también esta perspectiva del encuentro de dos mundos nos permite no solamente establecer un diálogo entre las diferentes culturas que se mezclan, sino entender todas estas cosas que les estuve mencionando al comienzo de la conferencia, la perspectiva de los dos mundos y las grandes diferencias que van desarrollando a lo largo de decenas de miles de años, particularmente las diferencias tecnológicas y bacteriológicas que van a ser decisivas para la conquista. Entonces, todas estas perspectivas históricas, filológicas, lingüistas, biológicas, económicas, etcétera, se van a estar incorporando a la historia de la conquista ya en los años 60, 70, 80, cuando León Portilla estuvo al frente de la comisión para celebrar el descubrimiento de América, y cambió, es lo de conmemorar el 5º centenario del encuentro de dos mundos. Esto ya va a comenzar a cambiar las cosas, y Cándida Fernández hace un momento leyó el texto de Octavio Paz, que él ya dice que hay que buscar, que no se trata de quiénes son los buenos y los malos, sino que hay que buscar hacer una historia objetiva de la conquista. Por cierto, esto también está en el precioso texto de Jaime Torres Bodet allí en Tlatelolco. ¿Se acuerdan? En tal fecha de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan, no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento de nuestro México. No fue triunfo ni derrota. Ya se está fraguando un poco esta perspectiva de análisis más rico. Todavía no hay libros muy importantes que avanzan sobre eso, pero pues perdón que le haga publicidad al libro de mi padre, José Luis Martínez, su Hernán Cortés, que es de 1990, sigue pues directamente lo que sugirió Octavio Paz, hacer una historia objetiva, ni indigenista ni hispanista de Hernán Cortés, sino presentarlo en toda su complejidad a Cortés y la conquista. Y esto va a ser muy importante del libro de mi padre, su Hernán Cortés, publicado en 1990 por el Fondo de Cultura Económica y la UNAM, un libro de 1000 páginas, perfectamente documentado, con cantidad de notas a pie de página y sin embargo legible como la mejor de las novelas. Este es el arte de ser al mismo tiempo historiador y escritor, y lo que todos debemos de buscar. Además, complementado el Hernán Cortés de 1000 páginas con 4 tomos de documentos cortesianos,
cada uno de 500 páginas, para que sea el lector mismo que se enfrente a los documentos y llegue a sus propias ideas. Ese es un método que Enrique Krause encontró ya en la historia de la conquista de Orozco y Berra, que no les mencioné y que ahora aprovecho para hacerlo, de finales del siglo XIX, que no expone la conquista narrando la conquista, sino que expone la conquista presentándole a los lectores los diferentes posibilidades que dan los documentos. ¿Cómo murió Moctezuma? ¿De una pedrada accidental o a propósito de un flechazo? ¿Lo mataron los indios? ¿Lo mataron los españoles? No vamos a decidir eso por lo que cada quien quiere o por las afinidades ideológicas de cada quien. Vamos a ver con cuidado los documentos y tal vez decir, híjole, no sé, ¿cómo fue la muerte del propio Cuauhtémoc? Varios momentos. Lo interesante es presentarle al lector con respeto los documentos para que llegue a sus propias ideas, y es un poco la historiografía que nace ya a partir del Hernán Cortés de mi padre de 1990 y de sus 4 tomos de documentos cortesianos de 1990-92, que forman parte de del muy valioso conjunto de libros que se escribieron alrededor del 5º centenario de 1992. Mucho más ricos, por cierto, que los libros que se escribieron para el centenario y el bicentenario de la independencia y de la Revolución Mexicana, que fueron importantes, pero no tan valiosos, creo yo, como los libros que se escribieron sobre el periodo colonial, sobre la independencia, sobre la conquista, alrededor del 5º centenario de 1992. A partir de entonces comienza pues ya una historiografía cada vez más rica y pues varios autores ya tratan de hacer las cosas. El libro de mi padre pues tuvo el chiste de centrarse en la figura de Hernán Cortés, pero vean ustedes también la historia de la conquista de Hugh Thomas, el gran historiador británico, en la tradición ya de Gibbon y claro del propio americano Prescott, pero que usa muchos documentos, pero que narra directamente las acciones, dejándole al lector pocas posibilidades a veces de llegar a sus propias conclusiones. Vean ustedes también la perspectiva de otros autores como James Lockhart, que sobre todo se centró Lockhart en la historiografía del Perú, pero a él ya no le interesaba solamente hacer la vida de Pizarro, no, hay que hacer la vida de todos y cada uno de los conquistadores, hay que hacer prosopografía. ¿Quiénes eran Cortés? ¿Quiénes eran sus hombres? Para comenzar, no eran soldados, porque no recibían un sueldo. Ellos participaban como compañeros en la compañía de Cortés, esperando ganar una ganancia de la conquista, poniendo a prueba su cuerpo, todo el dinero, las armas y demás que invirtieran en la conquista. O sea, los hombres de Cortés no eran soldados profesionales, eran empresarios, eran gentes de todas las capas de la sociedad y que participaban en la conquista y que nos permite conocer mucho mejor las diferentes perspectivas de la conquista. Supongo que pues podría mencionar, otro de los autores que también a todos les interesará de lo que se ha logrado hablar sobre Cortés es el gran y muy peculiar historiador Christian Duverger, francés, inteligentísimo hombre y muy ambicioso, muy curioso, que tiene la peculiaridad de que a veces se le ocurren ideas que pueden ser ciertas o pueden no ser ciertas, pero al confirmarlas o rebatirlas nos lleva a una nueva verdad. Eso sí, la mayoría de los historiadores le dudan mucho. Ahora con sus nuevos libros, un libro en el que Christian Duverger emitió la hipótesis de que en realidad la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo fue en verdad escrita por Hernán Cortés como una novela en el que inventó este personaje del hombre de pie, del peón Bernal Díaz del Castillo con su habla popular y que habla de todas las cosas. Todos los historiadores
historiadores se le fueron encima al pobre Duverger, que no acepta la más mínima crítica y se hace como que no le dicen nada. Eso le da carácter a todas estas discusiones recientes. Por cierto, mi padre sí le tenía, bueno, mi padre no alcanzó a conocer el libro sobre esta hipótesis de Duverger. Se mantiene hasta cierto, bueno, nos demuestra que la cosa es más complicada de lo que creemos, porque cómo Bernal Díaz del Castillo, del cual tan poco se sabe, pudo saber tanto sobre Cortés. Hay algo aquí que todavía no se acaba de elucidar y que al menos nos lo estamos preguntando gracias a esto de Duverger. Esta hipótesis rara de Duverger, que les digo, mi padre no conoció, pero sí conoció su primer libro, que es el que me acaba de enseñar el señor, una adaptación de su Hernán Cortés. Y cuando mi padre vio que lo estaba haciendo, dijo: oye, pero ¿por qué no lo publicó usted en el fondo? Mi padre dirigía el fondo y dijo: no, pues porque ahí publicó usted ya su propio Hernán Cortés. No quería hacerle, bueno, no, estuvo mal, pero mi padre le hizo la introducción. Y destaca mucho este Cortés mestizo, este Cortés que se amestiza, que busca la mestización, obviamente que no quiere la destrucción de los indios, que quiere este vínculo cada vez más cercano con Hernán Cortés. Tal vez exagera Duverger, pero encuentra varias cosas de interés sobre este Cortés que promueve en todo el mestizaje. Un poco siguiendo las ideas de Lockhart, que es el primero que comenzó a estudiar los documentos coloniales, no tanto sobre la conquista, sino del periodo novohispano, la gran cantidad, o sea, un corpus de decenas de miles de páginas de documentos en lengua náhuatl producidos en los pueblos de indios, en los Altépetl, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Un poco, pues, desde esta perspectiva indigenista, varios autores ahora como que pretenden hacer una revisión de lo que se conoce sobre la conquista de México, y ya ven que varios autores destacan que Cortés tuvo el genio de reunir a varios de los señoríos a su favor para luchar contra los mexicas. Le atribuyen eso al genio de Cortés. Lo matiza un poco Lockhart, dicen, bueno, es lo que hacían todo el mundo, es lo que hicieron los españoles durante la Reconquista, durante la Guerra de Granada, eso de dividir y de tomar aliados a partes de los enemigos, etcétera. Pero entonces estos nuevos autores, basados en esa perspectiva indigenista, más bien dicen, atribuyen a los indios la iniciativa. Son los indios mismos, son los señoríos indígenas los que toman la iniciativa de aliarse con Cortés para combatir a sus odiados mexicas, que los tenían realmente muy agobiada a toda Mesoamérica, con un estado altamente militarista, altamente autoritario, con guerras permanentes, con sacrificios humanos, con antropofagia. Yo creo que ya la gente estaba francamente pues muy molesta de esta situación que ya existía desde siempre en Mesoamérica, pero que se exacerbó en la época mexica con este militarismo tan grande, y que cuando llegan los españoles y sobre todo se dan cuenta de su superioridad tecnológica militar, dicen: vamos a aliarnos con ellos para combatir a los españoles. Y entonces, y aquí es donde resalta, para combatir a los mexicas, y aquí es donde resalta precisamente la figura de doña Marina, ya después llamada Malintzin. Ya ven, Marina, no sabemos cómo se llamaba en la época prehispánica. Mucha gente se dice que se llamaba Malinali, etcétera. No se sabe, no hay documento que lo diga. Sabemos que fue bautizada como doña Marina. Y a partir de Marina, el pronunciado esto en náhuatl da Malina, Malintzin, Malinali, y de ahí el nombre de Malintzin, que también se le dio a Cortés, y de ahí el nombre de Malinche. Pero aquí fue lo importante. Marina, desde 1518 vio pasar al barco de Juan de Grijalva desde 1518, y Marina había sido vendida por sus padres de cerca de su pueblo de Olutla, cerca de Coatzacoalco. Había sido vendida a la gente de Tabasco, donde tenía que vivir como
esclava, esto es, tenía que dar servicios domésticos y sexuales. Esta era la situación de una concubina, como doña Marina en Zempoala, en Tabasco. De tal modo que cuando ella va a presenciar la batalla de Centla, esta batalla hay psique de indios contra españoles, y donde triunfan los españoles gracias a su armamento, gracias a sus perros terribles, a sus caballos, a sus cañones. Ve eso ya, doña Marina. Mucha gente dice que es por casualidad que quedó ella incluida en el grupo de 20 tabasqueñas que fueron regaladas a los españoles. Yo tengo la intuición de que ella vio la manera de meterse al grupo para ser regalada a los españoles y poder jugar este papel tan decisivo en la conquista. Todos siempre nos va a quedar la duda de qué fue cómo tradujo doña Marina junto con Jerónimo de Aguilar, cómo tradujeron los parlamentos de los mexicas a Cortés y cómo tradujo a los mexicas, a los embajadores mexicas, los parlamentos de Cortés. Eso pues nunca lo vamos a saber, pero tengo la impresión que el mensaje que daba es: miren, estos que vinieron tienen un armamento demasiado poderoso, yo ya los vi, yo vi la batalla de Centla, más les conviene no luchar contra ellos y más bien aprovecharlos a ellos para luchar contra los mexicas que tenían agobiados a los pueblos de Mesoamérica, como les digo, por los sacrificios humanos, las guerras, el autoritarismo, la antropofagia, presenciar las ceremonias, etcétera. Esta sería una perspectiva de estudio que nos permite entender tal vez mejor cómo se fueron organizando las cosas en la conquista. En fin, quisiera retomar uno de los elementos primeros que dije. Ya Cortés tenía claro que quería conquistar México, establecer un sistema de dominación más o menos llevadero para la población local, pero manteniendo a los pueblos con su integridad. Esto es lo que él llamaba los caciques y pueblos, mantener a los pueblos con sus propias autoridades, que es lo que le va a dar totalmente personalidad al periodo colonial. Vean ustedes la petición de los neozapatistas en la rebelión de 1994, que piden la autonomía de los pueblos indígenas. Aquí están ellos pidiendo una situación que no es prehispánica necesariamente, que más bien es la autonomía de los pueblos indígenas que existió durante el periodo colonial gracias en buena medida a Hernán Cortés. Entonces, como ven, esto ya nos está permitiendo acercarnos más a una visión más amplia y compleja de Hernán Cortés. Espero que pues siga avanzando la investigación, espero que podamos leer con cuidado, por ejemplo, su juicio de residencia y llegar a una noción más objetiva sobre él y sobre todo este proceso importantísimo que comenzó a partir de la conquista que él encabezó. Muchas gracias. Bueno, nada más, muchas gracias, doctor, muchas gracias por su conferencia. Voy a presentar también a la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, que es la coordinadora académica de este ciclo de conferencias. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un doctorado en Filosofía con especialidad en Historia por la Universidad de Londres en Inglaterra. Fue becaria de investigación del Instituto de Humanidades de la Universidad Iberoamericana, del University College, de la Universidad de Londres, Inglaterra, de la Biblioteca de la Universidad de Texas y profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana entre 1971 y 1982. Fue director del proyecto de archivos españoles de la Biblioteca del Congreso en Washington entre 1987 y 1991 y ha sido una gran amiga de Fomento Cultural Banamex a través de su curaduría en diferentes exposiciones históricas desde 1992 a la fecha y entre muchas otras actividades. Por favor, un aplauso a la doctora Guadalupe Jiménez. Vamos ahora a una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, levante la mano quien quiera hacer alguna pregunta aquí a nuestro conferencista.
felicidades por por las conferencias que van a empezar aquí en Banamex, y felicidades por tu exposición. Mi pregunta es muy fácil. ¿En qué momento para ti Cortés entiende el mestizaje y el hispanismo? ¿En qué momento él decide? ¿Cuando está en Dominicana? ¿Cuando empieza la conquista? ¿Cuando va por primera vez a España? ¿En qué momento él decide hacer como el mestizaje el origen de México en su estructura? Y la segunda, según tu experiencia y todo lo que has leído, ¿por qué en México a Cortés, que sin duda pues es como el libro de tu padre que decía Cortés, forjador de México, no se puede mencionar? Y Agustín de Iturbide, que es el otro que hace la independencia de México, tampoco se le puede mencionar. Gracias. Pues Duverger dice que estaba muy enamorado. A la mujer a la que más quiso Cortés es a su mujer novia, Taína de Cuba, que tuvieron una hija, un hijo, no recuerdo, que fue o sea que él ya tenía eso desde el comienzo. Aunque no lo dice, probablemente hablaba taíno. Pues ¿cuántos años estuvo en Cuba? Desde 1511 hasta 1519 y antes en las Antillas. Pero también estuvieron viviendo esos años dramáticos de la caída tan terrible de la población indígena, de primero de Santo Domingo, ya casi desaparecida, después ya Cuba, cuando él estaba allí, estaba sucediendo exactamente lo mismo. Y por entonces, en 1516, llega los dominicos, le proponen al cardenal Cisneros, cuando se van a España en 1516, un proyecto de reformación de las Indias, organizado tratando de hacer comunidades. Toda la palabra comunidades se podía usar porque todavía no había la rebelión de las comunidades de Castilla. Pero entonces, con este proyecto, una de las bases era que se mantengan los pueblos como tales y que haya una convivencia mutuamente beneficiosa de los indios con los españoles y de los españoles con los indios. Este proyecto fracasó estrepitosamente en las islas, en Santo Domingo y Cuba, y al contrario fue peor, porque al reunir a los indios en comunidades se expandieron todavía más se contagiaron todavía más las epidemias. Pero en México, yo creo que es en este primer momento que yo les menciono de estas instrucciones del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz a los procuradores, donde ya quieren organizar esta convivencia de indios y españoles basada sí en la explotación de los indios para sacar la plata y el oro, pero permitiéndoles vivir en sus propias comunidades. Yo creo que ya aquí hay ese primer elemento y se ven perfectamente esta misma línea de pensamiento en otro documento posterior de 1524, que son las instrucciones de buen gobierno, ordenanzas, gracias, de buen gobierno de 1524, también la carta reservada también de octubre de 1524, donde establece cuidadosamente todas las maneras en que la explotación y el aprovechamiento de los indios de lo que ya para entonces se llama la Nueva España, pues se va a poder dar sin ocasionar la destrucción casi total de la población indígena que se había dado en las Antillas. Por eso es tan vital esta experiencia antillana a la que se refiere don Silvio Zavala. Y sí, Cortés pues siempre va a ser visto por los mexicanos con este trauma del malo papá que se violó a nuestra mamá y que todas esas historias que sintetizó tan bien Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Ya saben, esa palabra que él usa para referirse a todo lo que pasó a partir de entonces. Entonces, y esto pues también lo vio Samuel Ramos en su historia sobre el trauma del mexicano. Y yo siento que el trauma se comenzó a romper precisamente gracias a Miguel León Portilla y su visión de los vencidos, porque le puso a su libro Visión de los Vencidos.
Muchos se quejaron, ¿cómo que vencidos? No es cierto, nos vencieron, pero no nos vencieron. Y esas cosas, ya saben cómo nos justificamos, ¿no? Pero siempre va a haber esta cosa de que hay que asumir la pérdida, hay que asumir la derrota para poderla superar. O sea, entre Samuel Ramos y Octavio Paz y los historiadores que tratan de hablar de la historia objetiva, buscan superar un poco ese trauma que todos tenemos de el padre violador, los malos españoles que nos vinieron a fastidiar, y casi mucha gente considera que hasta por eso fallamos los penaltis en los mundiales, porque ya tenemos esa vocación de perdedores, que precisamente los historiadores como Miguel León Portilla y los que tratamos de seguir más o menos el mismo camino de ser, somos como los psicoanalistas de la nación, que podemos tratar de romper ese embrujo anticortesiano que nos niebla la conciencia y nos impide entender claramente los procesos que se están dando, que son procesos obviamente difíciles, complejos. Cortés, como lo dijo Octavio Paz y lo mostró mi padre, era un ser al mismo tiempo en muchas cosas admirable y en muchas cosas terrible. Creo que fue Orozco Iberra, citado por mi padre, que dice: nuestra admiración por el héroe, nunca nuestro cariño por el conquistador. Muchas gracias. Mi pregunta es muy concreta. En el plano que Cortés manda en su segunda carta de relación a Carlos I, que no sabemos si él lo trazó, más bien no sabemos quién lo trazó, ¿no? Está su casa de Coyoacán. Pero lo que conocemos es el plano impreso en Nuremberg, ¿no? Entonces, mi pregunta es, o más bien, ¿qué opina usted respecto a quién habrá puesto la banderita, ¿no? El pendón del imperio? O sea, ¿habrá sido el propio Cortés dictándole, ¿no?, a su tracista que pusiera el pendón, o lo ordenó así para la imprenta la propia corte? Ajá. Pues creo que ahí sí que mi padre creo que sí vio bien ese mapa, y creo que es el primero que lo dice. O sea, el origen del plano de la Ciudad de México y sus entornos y los lagos y todo eso, que manda junto con la segunda carta de relación de 1520, que se imprime en la edición de Nuremberg de 1524, originalmente, piensa mi padre, fue un mapa de guerra. Un mapa que Cortés y los suyos le pidieron a los tlacuiloque, mexicas, que le explicaran más o menos cómo estaba la cosa para poder ubicar a sus tropas en el sitio de Tenochtitlan. Quién se pone en la calzada de Iztapalapa, quién se pone en la calzada de Tlacopan, quién se pone en la calzada del Tepeyac, cómo le van a hacer. Entonces piden este mapa como un mapa de guerra, y no sé si ese mismo mapa o uno copiado o muy parecido es el que se va a España, o sea, un mapa indígena, aunque tal vez podía tener elementos españoles, y entonces son los impresores de Nuremberg los que van a hispanizar el mapa. O sea, sí vemos el contorno bastante bien definido de lo que es Tenochtitlan, y con muchos detalles importantes, más el que tú señalas de la bandera, que en el que no había reparado yo muy bien, pero que ya después al copiarse ese mapa para incluirlo como grabado en la edición de 1524, pues el mapa queda totalmente hispanizado. De modo que es un mapa hispanizado cuyo origen es mexica, es un mapa de guerra para organizar el sitio de Tenochtitlan. Gracias. ¿Qué opinión le merece a usted la perspectiva histórica que utiliza o bajo la cual se basa la arqueología oficial mexicana en cuanto a disciplina científica, toda vez que lleva a cabo prácticas de investigación como la que mencionó usted, el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, que técnicamente sí fue la arqueóloga Eulalia Guzmán quien fue a Ixcateopan, quien se entrevistó, quien excavó el altar, pero detrás de ella estaba operando la fortísima
presencia de Alfonso Caso y que volvemos a ver su recurrencia nuevamente en proyectos como el de Templo Mayor y ahora, en estas fechas, que uno de los proyectos que más difusión ha tenido por parte del INAH ha sido la búsqueda de las naves de Cortés. En este sentido es mi pregunta en cuanto a la concepción que puede tener de la arqueología bajo esta perspectiva, de la arqueología mexicana. Sí, mejor. Mira, Fernando, este caso de los restos de Cuauhtémoc es muy interesante, pero no responde realmente a la ciencia, sino responde a una situación política. Años después pudimos, algunos historiadores, platicar cuando ya no era presidente Luis Echeverría, y le preguntamos, don Luis, ¿por qué? Usted sabiendo que esos restos no eran de Cuauhtémoc, que eran de 9 personas y que la calavera era de una mestiza, usted insistió que eran de Cuauhtémoc y dijo, eso se hace por política, porque necesitábamos un héroe para el tercer mundo. ¿Se acuerdan que estaba de moda esa idea del tercer mundo que él había promovido? Era totalmente falso. Ahora, en nuestra historia, en muchos momentos, se ha utilizado ese tipo de respuestas completamente falsas, pero con un objetivo político, de un régimen, de un momento. Fue totalmente falso. Hablaba Candy de nuestro maestro Edmundo Gorman. Él fue parte de la comisión que revisaron esos restos. Y esos restos no eran de Cuauhtémoc, eran de 9 personas. Y sin embargo, Echeverría prácticamente obligó casi al doctor Litvak a que retomara ese proyecto. Actualmente viene de nuevo este descubrimiento del ancla en el puerto de Veracruz y a partir de ella viene toda la celebración de que se hallaron los navíos de Cortés. Efectivamente, se hallaron los navíos de Cortés y qué importancia tendría encontrar los navíos de Cortés. Bueno, quizá ahí lo interesante es que todos hemos dicho que se quemaron las naves. No se quemaron, porque no eran tontos. Más bien lo que sí las desmantelaron y con mucho de la madera y de todo lo que pudieron, construyeron lo primero que existió en la villa Villa Rica de Veracruz. Digo, algo pudo haberse caído en el mar, pero en realidad ellos todo lo que pudieron de material lo usaron en las primeras chozas, en lo primero que construyeron. Entonces es un decir, es una metáfora que quemó las naves, no las quemó, ¿verdad? Miren, hay muchos casos, ahorita tenemos varios. Al mismo Echeverría le preguntamos, le dijimos, ¿cómo se le ocurrió en 1971 por decreto usted decir que el único consumador de la independencia era Vicente Guerrero, señor? Cuando sabe usted muy bien que no. Y que usted fue a Iguala, se lo dijimos así como se lo estoy diciendo yo aquí, usted fue a Iguala y le prohibió a quien le hizo el discurso, que sabemos quién se lo hizo, que hablara de Iturbide en Iguala y que dijera, solamente hablara de Vicente Guerrero, que no estuvo en Iguala el 25 de febrero y que tampoco escribió ni hizo el plan de Iguala. Entonces, y nos dijo, eso se hace, pues, como diciendo, se estaba riendo con nosotros. Entonces, bueno, ahí lo que estamos viendo es el político que cree que puede hacer lo que quiera. La historia, esa no es historia, eso es pseudohistoria. Y yo creo que generación tras generación vamos a ver lo mismo. Ahorita estamos ante una situación muy interesante. Hace 2 días salió en el Washington Post y en el New York Times que han decidido unas gentes, políticos allí o no sé quiénes en Washington, quieren quitarle hasta el nombre de Distrito de Columbia, porque Columbia viene de Colón, y han decidido que Colón es un asesino de no sé cuántos pueblos por las bacterias. Perdón, un hombre del siglo XV, quieren que supiera que había bacterias. Y hace 2 meses y medio más o menos en Los Ángeles quitaron una de las estatuas de Colón por criminal ecológico. Bueno, si nosotros a un hombre del siglo XV le queremos pedir que tenga conciencia ecológica o que tenga un conocimiento de que las bacterias te producen una epidemia, bueno,
Más bien estamos mostrando ignorancia y soberbia, pero no estamos mostrando conocimientos. No podemos hacerle eso al pasado. Hoy está de moda algo que se llama presentismo. Es inyectarle al pasado preocupaciones del presente. Entonces queremos que sean ecologistas, feministas, todos los istas del mundo. No se puede. Esa gente tuvo una escala de valores, una información de esa época, de su circunstancia. No le podemos pedir lo que ellos no pueden dar. Nunca los entenderemos. Y si les exigimos eso, es como nosotros decir que nuestros abuelos ya no los queremos pues, para anticuados, cambiémoslos por otros con una concepción global. Pues no, no se puede. Solo agrego un comentario sobre eso de las comisiones para dictaminar sobre los restos de Cuauhtémoc. Yo tengo el tomo, no me acuerdo de qué año es, desde 1946, es un tomo verde, es ejemplar. Mi padre lo consideraba como uno de los momentos más altos de la historiografía mexicana, porque los historiadores, antropólogos, arqueólogos, antropólogos físicos que participaron ahí hicieron un análisis muy profesional realmente y muy valiente. Y decir, aquí no están los huesos de Cuauhtémoc, y hasta ahí murió el famoso accidente Salvador Toscano, quien quita que tuvo que ver un poco con eso. Después sí, efectivamente sucedió que, sin que venga el caso, después de que de esta comisión y libro dejaron tan claramente la cuestión, que al presidente Echeverría le volvió a entrar la locura de que sí eran los huesos de Cuauhtémoc y le pidió el trabajo a Lina. Pero el INA fue muy inteligente, dijeron, bueno, quieren que les hagamos el trabajo, lo hacemos. Recibieron el dinero y se pusieron a hacer una serie de libros magníficos que tenían que ya daban como que casi por resuelto la cuestión de que si eran o no, pero todavía no me acuerdo. Alejandra Moreno Toscano, por ejemplo, hizo un tomo muy interesante sobre la prensa de la época, dividida entre hispanistas e indigenistas, los malos mexicanos y los buenos. Luis Reyes hizo un libro sobre los códices de Guerrero. El antropólogo físico volvió a hacer un trabajo magnífico. O sea, aprovecharon ese dinero que a fuerzas quería dar el presidente Echeverría para hacer investigaciones que valieran la pena. Entonces esas también se las recomiendo mucho, esa serie de libros editados me parece por la UNAM, una serie de libros blancos que son como 6 o 7, resultaron muy valiosos, pero el que de veras es peculiar, que tiene que tener una edición facsimilar o algo, es la edición, no sé si me equivoco con la fecha, de 1946, este tomo verde con la comisión ejemplar que se atrevió a dar el fallo políticamente en fin. Entonces son dos momentos muy interesantes. Sí, buenas noches. Sobre la obra de Bernal Díaz del Castillo, ¿cuál es su opinión al respecto de que le escribió 20 años después con esa mente tan lúcida y detallada? Gracias. Pues sí, no se sabe exactamente bien cuándo, pero al parecer lo que fue muy decisivo en México es la llegada de la historia de la conquista de México de Francisco López de Gómara de 1552 y llegó a México en 1553. Entonces, en reacción a esta historia se van a escribir varias obras. Una de ellas, por ejemplo, es la de Francisco Cervantes de Salazar, un criollo sumamente culto, latinista, humanista, y la gente del Cabildo de la Ciudad de México, al leer a Gómara, dijeron, hoy no está mi papá, no estoy yo, no está mi tío. Entonces le pidieron a Cervantes de Salazar que recogiera más testimonios para enriquecer lo que daba López de Gómara. Esto ya a partir de 1553 en adelante. Y entonces por eso va a comenzar a registrar varios nuevos testimonios, pero que va a acomodar de acuerdo al esquema de Gómara. Este esquema es el que va a funcionar. Lo mismo, de esto se dio cuenta Chonita León Portilla, es que el propio libro 12 de Sahagún y sus colaboradores
que recoge el material de testigos tlatelolcas de la conquista, también se basa más o menos en los mismos episodios, y esa es más o menos, podría ser más o menos la historia que construyó Bernal Díaz del Castillo, aquí sí, no por petición del Cabildo, pero sí con esa misma voluntad de ensanchar el conocimiento de la conquista e incorporar muchos más conquistadores de los que están mencionados en Gómara. Por cierto, también muchos menciona Cervantes de Salazar, y por ejemplo mujeres, quien quiere estudiar mujeres en la conquista, pues en Cervantes de Salazar es donde salen muchas, y en el caso de Bernal Díaz del Castillo, pues sí, él habría comenzado a escribir 1553, 54 y en los años 60, o sea, mucho después de la conquista. Entonces, sí, su memoria era prodigiosa, maravillosa, su libro es una gran novela y un gran libro de historia que, como cualquier libro de historia, tenemos que ver de manera crítica. No digo que no, pero sí está basado mucho en el esquema de López de Gómara, y mi padre entonces trató de ver los mecanismos del funcionamiento de la memoria. Si ahorita yo te pregunto, oye, cuéntame un chiste, y dices, ay, no puedo, no me acuerdo de ninguno. Pero te digo, oye, pero ¿te acuerdas el de Pepito y la maestra? Ah, sí, me acuerdo. Entonces, basta con un detalle para que el conjunto de la información le regrese a uno. Entonces, López de Gómara le sirvió de cue, le sirvió como que de base para que la memoria prodigiosa de Bernal Díaz del Castillo pudiera hacer su trabajo. Pero tenemos que irnos con mucho cuidado, porque hay cosas que dice que son y que quién sabe si fueron, y sí es problemático. O sea, ¿cómo sabía tanto de Cortés sin ser Cortés mismo? ¿Cómo supo tanto? Además de que a Bernal Díaz del Castillo no lo menciona nadie. Él menciona a todo el mundo, pero búsquenlo ustedes en las crónicas de la conquista. Nadie menciona a Bernal Díaz del Castillo. Y de puro churro apareció este documento del 20 de junio de 1519, la petición del pueblo, de la comunidad de la Veracruz al Cabildo, con firma de 350 conquistadores, entre ellos la firma de Bernal Díaz, sin el Castillo, sin el del Castillo todavía, pero aparece su firma. O sea, al menos ya sabemos que existió, y es ganancia. Pero cómo pudo saber todo lo que supo, todavía es un enigma, y que nos lo estamos preguntando gracias a Duverger, pese a la paliza que le están poniendo todos los historiadores. Por favor, una pregunta. ¿Qué tan importante fue Jerónimo de Aguilar en comparación con la asistencia que recibió de la Malinche en la traducción a los textos de Maya? Bueno, ya saben de Jerónimo de Aguilar, es el que Cortés y los suyos, cuando pasan por Cozumel, por segunda vez el año pasado había estado Grijalva ahí, y ya sabía por las instrucciones que recibe Cortés de Velázquez, ya sabía que debía de buscar a unos náufragos. No es que se los encontrara, los buscaba y preguntó por ellos, y él fue el primero que llegó, y él hablaba pues maya, yucateco y español, y todos conocemos el tándem de traductores que se estableció con doña Marina, que por cierto no hablaba maya yucateco, hablaba más bien maya chontal de Tabasco, y sin embargo son comprensibles porque los dos son puertos, entonces hablan muchas variedades del maya. Y por eso es que se pudo también darse ese conocimiento mutuo de las dos variedades del náhuatl. Jerónimo de Aguilar, pues sí funcionó en este equipo, pero solo hasta que doña Marina aprendió español. Además, pues por ahí Juan Cano, ¿se acuerdan? Ya les mencioné su obra anticortesiana, el marido de doña Isabel Moctezuma. Juan Cano dice que por ahí hubo ligue entre doña Marina y Jerónimo de Aguilar. Y entonces cuando Cortés despacha a Jerónimo de Aguilar, ahí quedó una cosa molesta en él. Y entonces Jerónimo de Aguilar se va a volver muy enemigo de Cortés. Vean ustedes el juicio de residencia de Cortés, Jerónimo de Aguilar lo ataca
a Hernán Cortés. Ahí un asunto no resuelto que tenemos que ver qué fue realmente lo que pasó. Ahora bien, la parte de doña Marina, como ya se los mencioné, es infinitamente, es muy muy grande, era una mujer de una inteligencia superior, supongo que su belleza también fue muy muy grande, y como hijo de caciques nahuas veracruzanos, pues se resentía mucho la opresión de los mexicas, tenerles que pagar impuestos y todo eso, y el hecho de que sus papás la hayan vendido, regalado, estos mercaderes que la acabaron llevando hasta Tabasco, pues sí fue fraguando su conciencia y realmente sí pudo haber tenido un interés, un conocimiento muy grande de las complejidades políticas del imperio mexica y del odio que le podían tener a los mexicas señoríos sometidos a los mexicas, como los de Zempoala, o señoríos enemigos de los mexicas, como los de Tlaxcala o de Michoacán. Entonces, ella sin duda que fue muy importante en darle todo este conjunto de claves a Hernán Cortés. Por cierto, que Hernán Cortés no se llamaba Hernán Cortés. En todos los documentos de la época dice Fernando Cortés o Hernando Cortés. Todavía no lo logro averiguar bien, creo que eso de Hernán es más bien del siglo XVII, todavía Torquemado dice Fernán o Hernando, y ya Solís ya dice Hernán de vez en cuando. Tengo la impresión que por ahí va. Entonces a veces tal vez es sano decir Fernando Cortés nomás para cambiarle el nombre y de esta manera cambiarle también la imagen. Buenas noches, doctor. Mi pregunta va hacia una reflexión un poco más general, y es, así como en 1992 se dio la coyuntura de una nueva historiografía en manos de su padre por esta celebración de los 500 años de la llegada de Colón, ¿qué es, según su opinión, qué coyuntura podría, o más bien debería darse a partir de este 8 de noviembre de 2019 en la historiografía? Bueno, es algo que debimos de haber aprovechado el quinto centenario, pero desde antes. En realidad se nos fue feísimo el 2017, el primer viaje de Hernández de Córdoba que llega a Yucatán. Se nos fue el 2018 con el viaje vital de Grijalva. Ahora más o menos ya nos estamos poniendo a tiempo con el viaje de 2019. Yo creo que, como decía Miguel León Portilla, hay que aprovechar las conmemoraciones para eso, para conmemorar, para hacer memoria juntos, para reflexionar juntos, para que los historiadores pues demos a conocer todo lo que sabemos al conjunto de la gente, pero no como el historiador que sabe, que le dice la verdad al pueblo ignorante, sino miren, aquí están los documentos, esto es lo que dicen. Entonces parece que pudo haber sucedido esto, pudo haber sucedido lo otro, la cosa es muy compleja. Entonces esta sola cosa de someter los hechos del pasado a la inteligencia crítica y respetuosa de la gente es muy sano, porque ahora, como sabemos, tanto en México como en el resto del mundo estamos viviendo unos ataques muy graves a la noción de verdad. Esto ya se había dado con el posmodernismo y esto, pero ahora ya saben, con la famosa posverdad del presidente de Estados Unidos, también en el caso del nuestro mismo, se está dando una especie de alejamiento de la verdad, y pues los historiadores pues tenemos ese culto por la búsqueda de la verdad. Sabemos que nunca vamos a encontrar la verdad con mayúscula. Ni siquiera es seguro que logremos encontrar las verdades de las cosas, pero las tenemos que buscar. Sabemos que tenemos que conocer la realidad tal como es para poder tratar de resolver los problemas de la verdad. Claro, me estoy poniendo mis moños como historiador, pero vale lo mismo para cualquier científico serio y pues, un médico. De modo que lo importante sí es rescatar la conmemoración, o sea, la discusión respetuosa y libre de todos los aspectos de la historia, aunque nos duelan, como nos duela hablar de nuestro mal padre Hernán Cortés. Profesor, voy a ser muy breve. Soy estudiante de Historia de la ENA, pero volviendo al tema de la Malinche, me llama ahorita mucho la atención el lugar de origen de donde ella era. He visto que se menciona mucho que es el pueblo de Olutla. Sin embargo, el nombre correcto del pueblo es Oluta, Cinclá. Queda a unos kilómetros de Coatzacoalcos. Se lo menciono porque yo soy de ahí.
Pero bueno, siguiendo en este tema, ¿qué importancia tiene la Malinche en la conquista, pero desde el aspecto de la investigación? Porque se ha sabido muy poco del personaje. O sea, como esta cuestión del origen, que no se sabe bien exactamente, como que es algo nublado, y con las lagunas que también hay en la conquista, ¿no? Y por ejemplo, los personajes como la Malinche, que fue mal vista en el siglo XIX por querer construir una nación y que se le tachó de traidora. Pues entonces, en este aspecto, en esta coyuntura que estamos celebrando ahorita en la conquista, pues ¿cuál es la importancia, cuál es la reinterpretación que se le tendría que dar a la Malinche? Bueno, felizmente ya eso de que era traidor y todo eso, pues ya es algo que felizmente ya se está superando. Ya todos sabemos de que no era mexicana, no traicionó a México, estaba en este pueblo veracruzano, probablemente Olutla o Oluta, no importa el cambio de TL y eso, pues hay cambios regionales, se van dando cambios en el tiempo. Es lugar de elotes. Olotla, ¿no? De elotes o de olotes, aunque en su escudo de armas viene un elote. Todavía ese asunto no lo veo bien claro, pero recuerdo muy bien, tú la has de conocer, pues la estatua preciosa de Doña Marina que está ahí en el pueblo de Olutla, cerca del pueblo de Coatzacoalco. Esa es la S, no sé exactamente en qué momento la agregaron. En cuanto a la Malinche como tal, a Doña Marina como tal, pues sí se ha avanzado un poco. Por ejemplo, esto que les he dicho, que no sabemos cuál era su nombre prehispánico, eso de decir se llamaba Malinali, quién sabe. Hasta si hubiese nacido en un día Malinali, la hubiesen cambiado de día porque era un día infausto. Le hubiesen dado un dinero a los sacerdotes para que digan que nació otro día. Entonces, eso en cuanto a Malinali, se está conociendo pues un poco mejor, pero el hecho es que lo que se sabe de ella durante la conquista es lo que se sabe. O sea, no creo que no está saliendo información nueva. Sí hay información nueva de archivo, me refiero a Doña Marina ya después, uno importantísimo, la investigación de Carmen Martínez Martínez sobre los dos Martín Cortés, el hijo de Doña Marina y el hijo de ¿cómo se llama? Josefina, de Catalina, no la otra, de Juana de Zúñiga. Muchas gracias, de los dos. Sobre eso ya hay un poquito más de información, pero en lo que se refiere a Doña Marina en la conquista, ahí sí que es muy difícil avanzar en detalles factuales. Por eso el mejor libro que yo he leído sobre ella es de una norteamericana, se llama Camila Townsend. Está en inglés, pero muy bien traducido en Ediciones Era. Es el que más les recomiendo. En español se llama Malintzin, pero en inglés se llama Malintzин's Choices, las elecciones de Marina. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos tal vez encontrar nuevos documentos que nos den una luz absolutamente nueva de que hizo tal o cual cosa en tal o cual episodio de la conquista. Pero sí podemos conocer los contextos de cada uno de estos episodios. ¿Cómo pudo haber sido su vida de niña en Olutla? ¿Cómo pudo haber sido su vida como esclava concubina en Tabasco? Por cierto, la información esa que les dije de que tenía que dar servicios sexuales como concubina es de Camila Townsend. O sea, una mujer que escribe sobre una mujer con ese tipo de empatía. Y cómo pudo haber sido ya las opciones que tenía Doña Marina en cada uno de los momentos de la conquista. Entonces, por eso esa perspectiva existencialista, me atrevería a decir sartreana, de las elecciones de Doña Marina. Como dice Sartre, no podemos elegir nuestra situación, pero sí podemos elegirnos en nuestras situaciones. Y lo que sí avanza Camila Townsend es ver las opciones que tenía en cada momento Doña Marina para decidir libremente actuar de una manera o de otra. Y ya les dije lo que siento que pudo haber sido su mensaje básico. No tiene caso que luchen contra estos, vienen muy fuertes, vienen muy poderosos, más nos conviene aprovecharlos y aliarnos con ellos para combatir a los abusivos, autoritarios y violentos mexicas.
El próximo martes a las 6, precisamente vamos a hablar sobre Malintzin. Quien nos va a hablar de ella, nos va a hablar, y es un tema muy interesante, se llama Malintzin, del archivo a la pantalla, porque ella es escritora, cineasta, y me platicaba que tuvieron que trabajar mucho buscando documentos en todos los archivos posibles, recorriendo la geografía que ella vivió para poder más o menos acercarse a ella. Por lo mismo que tú decías, no hay tantas fuentes, no es tan fácil, pero ella nos va a platicar toda la investigación que hicieron precisamente en archivos, a ver si dilucidaban muchas cosas sobre ella que quedan un poco en la oscuridad. Entonces la próxima vez están todos invitados. Patricia Arriaga, que hizo un documental muy importante, interesante, con mucha empatía a la figura de la Malinche. Y rápidamente les contaré otra anécdota que me pasó con Carlos Fuentes. En una reunión en la Biblioteca del Congreso estábamos platicando y le dije, todo lo que usted dice en las páginas que tiene en su novela, la muerte de Artemio Cruz, es falso sobre Malintzin, porque usted dice que es una mujer frustrada, completamente furiosa, porque ha sido violada, porque han pisado su dignidad. Bueno, tiene como 3 páginas diciendo horrores de ella, por eso es traidora. Yo le dije, todo eso, don Carlos, usted se lo está aplicando a una mujer prehispánica. ¿Usted cree que ella es una mujer del Renacimiento español? Cristiana, con valores de cristiana. Ella es una mujer de comunidad. La comunidad decide lo que ella es. Ella no se siente resentida porque le entreguen a un cacique, es parte de lo que su comunidad decidió o como fue. Es decir, no tiene ese individualismo que pudiera tener una mujer renacentista española, cristiana, con otro tipo de valores. Para ella quizá la castidad no es el gran valor. Lo es para una mujer quizá cristiana del medievo español o del Renacimiento español, pero no para Marina. Y usted no la entiende. Y me dijo, mira, mi hijita, los historiadores tienen que probar todo. Yo no tengo que probar nada. Eso fue lo que me dijo. Y su cuento sobre los dos Martín, el Martín criollo y el Martín mestizo, también es malísimo. Pues sí, porque no los conoce. No los conoce. También cuando hizo El espejo enterrado, el Smithsonian nos llamó a 6 historiadores allá en Washington para que revisáramos su guión. 95% de lo que decía estaba equivocado. Morelos había sido ahorcado. Yo le dije, don Carlos fue fusilado en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Mira, igual se murió, me dijo. ¿Qué haces ante eso? Pues puede ser un gran escritor, pero no tienen ninguna preocupación por rigor ni por buscar una verdad. Ellos pueden inventar. Les digo, si ustedes un día revisan ese guión, pues está lleno de que le cambiamos todo, porque decía barbaridad tras barbaridad. Históricamente no tenía fundamento casi nada. Pero pues él ha de haber dicho, yo soy escritora, a mí qué me interesa, ¿verdad? Y Paz también, Paz ahí en la Biblioteca del Congreso también platicando con él, estuvimos platicando sobre su libro sobre Sor Juana, ¿se acuerdan? Bueno, yo le decía, porque él dice que no se podía rehacer la vida como eran en los conventos del siglo XVII. Vean allí en Las trampas de la fe lo que dice. Yo le dije, ¿cómo que no, don Octavio? Si usted va a los archivos va a ver que todos esos conventos de la época virreinal, para entrar una niña, una mujer a esos conventos tenía que saber leer, porque en los conventos se leía continuamente todos los días rezando, leían en latín, tenían que saber escribir y leer latín, era uno de los requisitos, por un lado. Además, todas, porque su confesor se los pedía, a veces llevaban un diario de su vida y además tenían su cronista, todos los conventos tenían su cronista. Y me dijo, mira, yo no voy a ir nunca a un archivo. Entonces, pues sí, nunca va a ir a un archivo. Pues claro que va a decir las cosas con gran escritor que era, pero históricamente muchas cosas los historiadores decimos, Dios mío. Ustedes acuérdense, por ejemplo, del poema Piedra del Sol, donde habla del traidor cacique zempoalteca. ¿Traidor? Ese hombre tenía 30 pueblos zempoaltecos bajo su cuidado
Y cuando llega Cortés se da cuenta que va a tener un aliado como lo están tratando los embajadores de Moctezuma, que llegaban a exigir un tributo terrible, entre ellos 20 personas para el sacrificio, cada 20 días. Entonces, ¿a quién está traicionando el cacique de Zempoala? Pero para Paz es un traidor. Bueno, es la época. Yo entiendo que los que no estudian historia o no son historiadores profesionales no sientan esa necesidad de confirmar, de buscar evidencia de lo que dicen. Pero yo creo que sí, el historiador sí tenemos esa obligación. No, y es muy importante siempre guardar la diferencia de un historiador a un gran novelista de historia. Sí, que siempre, cuando tomen ustedes un libro en sus manos, primero tengan la certeza si es de historiador o de literato, porque eso muchas veces cambia las cosas y a veces deforma también las cosas. Pues yo les agradezco muchísimo su presencia, los invitamos para el próximo martes y tratemos de esclarecer un poquito más o tener más claro qué pasó en 1519. Muchas gracias. Quiero que me firmes que me gustó muchísimo. Tú participaste.